¿Qué es el género literario? Definición y características. El concepto de género literario es fundamental en el estudio y la apreciación de la literatura. Este término se refiere a las distintas categorías o clasificaciones en las que se agrupan las obras literarias según sus características comunes, temáticas y estilísticas. A lo largo de la historia, los géneros literarios han evolucionado, adaptándose a los cambios culturales, sociales y estéticos, y han permitido a los lectores y críticos comprender mejor las obras y sus contextos. Definición de género literario. Un género literario es una categoría que agrupa obras literarias que comparten ciertas características formales y temáticas. Estos géneros sirven como marcos de referencia que facilitan la clasificación y el análisis de las obras literarias, permitiendo a los autores y lectores identificar y seguir ciertas convenciones estilísticas y temáticas. La clasificación en géneros ayuda a los críticos y estudiosos a estudiar las obras dentro de un contexto más amplio y a apreciar las innovaciones y rupturas con las normas establecidas. Principales géneros literarios. Tradicionalmente, la literatura se divide en tres grandes géneros: lírico, narrativo y dramático. Cada uno de estos géneros presenta características particulares que lo distinguen de los otros y abarca a su vez subgéneros más específicos. El género lírico se caracteriza por la expresión de sentimientos y emociones del autor. Es subjetivo y se enfoca en la interioridad del yo poético. Las formas más comunes dentro del género lírico son la poesía, el soneto, la oda y la elegía. El género narrativo se centra en la narración de historias y eventos. Este género incluye formas como la novela, el cuento, la epopeya y la crónica. Las obras narrativas suelen tener una estructura que incluye un inicio, un desarrollo y un desenlace, y están pobladas por personajes que se desenvuelven en un tiempo y espacio determinados. El género dramático está destinado a ser representado en escena. Se caracteriza por el diálogo entre personajes y la acción directa. Las principales formas del género dramático son la tragedia, la comedia y el drama. Evolución y subgéneros. Con el tiempo, los géneros literarios han evolucionado y se han diversificado en subgéneros más específicos que responden a nuevas formas de expresión y a las necesidades de los autores para explorar diferentes temas y estilos. Por ejemplo, dentro del género narrativo, encontramos subgéneros como la ciencia ficción, la novela policíaca, el realismo mágico y la novela histórica, cada uno con sus propias convenciones y características. El género lírico también ha evolucionado para incluir formas contemporáneas como la poesía slam y el spoken word, que mezclan el ritmo y la cadencia del habla cotidiana con la expresividad poética. En el género dramático, la evolución ha dado lugar a nuevas formas como el teatro experimental y el teatro del absurdo, que desafían las convenciones tradicionales de la representación escénica. Importancia de los géneros literarios. La clasificación en géneros literarios es crucial para la comprensión y el análisis de la literatura. Permite a los lectores establecer expectativas sobre una obra y proporciona un marco de referencia para interpretar su contenido y estilo. Además, los géneros literarios facilitan el estudio comparativo, permitiendo a los críticos identificar influencias y conexiones entre diferentes obras y autores. Para los autores, los géneros literarios ofrecen un conjunto de convenciones y técnicas que pueden adoptar o subvertir para crear sus obras. La familiaridad con estas convenciones permite a los escritores jugar con las expectativas del lector y explorar nuevas formas de expresión. Interdisciplinariedad y géneros literarios. En la actualidad, la rigidez de las categorías de género ha dado paso a una mayor interdisciplinariedad y experimentación. Las fronteras entre los géneros se han vuelto más permeables, y muchas obras contemporáneas combinan elementos de varios géneros para crear formas híbridas innovadoras. Esta tendencia refleja la diversidad de la experiencia humana y la necesidad de nuevas formas de expresión que aborden las complejidades del mundo moderno. Por ejemplo, una novela puede incorporar elementos poéticos en su prosa, o una obra de teatro puede incluir segmentos narrativos que amplíen la comprensión de los personajes y la trama. Esta fusión de géneros enriquece la literatura y ofrece nuevas posibilidades creativas tanto para los autores como para los lectores. Conclusión. El género literario es un concepto esencial para la clasificación,
el estudio y la apreciación de las obras literarias. Aunque los géneros tradicionales de lírico, narrativo y dramático siguen siendo fundamentales, la evolución y la interdisciplinariedad han dado lugar a una rica diversidad de subgéneros y formas híbridas.